Son las 9:44 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando, señores, después de esta interesantísima ruta de comentarios y de opiniones de nuestros compañeros. Hoy tenemos nuestro invitado central de este día miércoles y tenemos la oportunidad una vez más de tener en cabina a un político que, aunque joven y miembro de una nueva generación, ha tenido una carrera escalonada en el servicio público, en muy distintos puestos, avanzando de nivel en cada momento que se lo permitió la oportunidad dentro de las administraciones de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, del cual hoy es el encargado de los asuntos jurídicos y al que aspira a dirigir desde la Secretaría General. José Dantes Díaz está con nosotros. Ha estado activo José, a quien le vamos a hacer preguntas, obviamente, de sus aspiraciones, de sus proyectos, pero también fijando posiciones sobre temas interesantísimos, temas que han sido de debate y de los que de hecho vamos también a hacer algunas preguntas sobre esos temas y demás. Gracias por estar una vez más de regreso. No te habíamos tenido luego pues de toda la culminación del proceso de campaña, pero qué bueno que te tenemos en este momento en que recorres el país, en que te reúnes con mucha gente de tu partido dentro de tus aspiraciones y de tus ideas para tratar de relanzar la organización política a la que has pertenecido por mucho tiempo. José, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? A este gran elenco. La pregunta de Fernando. Buenos amigos, diría yo. No, bien. Realmente yo me siento muy bien y muy contento por estar aquí. Bueno, así que muchas gracias por la oportunidad. A don Bienvenido y a todo el staff. Susana, otro. Yo sé que vienes por tus aspiraciones, pero yo no quiero hablar de eso. Yo siento como que eso está pasmado, eso del Congreso. Y hay tantos temas para hablar contigo. El tema, porque es que este país está preñado de problemas, que si alcalde, que si cómo llenar la vacante del alcalde, el asunto de la reforma, tantos temas que tienen que ver con asuntos legales y con asuntos de conocimiento de lo que establece la Constitución. Para algunos temas el PLD se ha ido quedando rezagado porque tienen que ponerse de acuerdo para atinar y para tirar una posición en conjunto. ¿Tú qué piensas? El del alcalde. Me interesa eso. Ok. Antes que eso, si me das 30 segundos para recordar que un día como hoy, en el 63, lamentablemente se dio el golpe de Estado a don Juan Bosch, el primer presidente electo en la era democrática, la persona que tenía la visión más transformadora para un país en el siglo XX, y lamentablemente un día como hoy, pues se troncha la incipiente democracia que se estaba forjando en el 63. Un día como hoy también, hace 68 años, nace mi buen amigo Reinaldo Pérez, que en paz descanse. Un gran abrazo que le llegue. Sobre lo que tú me planteas, yo creo que la ley 17607 es muy clara. El artículo 64 en el párrafo 2 de esa ley dice claramente cómo se sustituye a un alcalde en ausencia también de una vicealcaldesa, que es lo que lamentablemente allí pasó. En La Vega el alcalde se fue, la vicealcaldesa por presión, dice ella, por presión se fue, y lo que manda es lamentablemente aplicar lo que la ley dice. Y digo lamentablemente porque esto ha sido una burla al pueblo de esa ciudad, de ese municipio, que votó por alguien porque creía que iba a gestionar, ¿no?, todo lo que es la labor de esa alcaldía. Pero nos damos cuenta que este es un gobierno que lamentablemente burla las leyes y burla al pueblo dominicano con sus acciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te vas a esa ley y te dice que la vicealcaldesa, si no pudiese llevar a cabo las funciones provisionalmente, entonces hay que designar al secretario, pues te quedas con el vacío de qué es provisional. Ni la Constitución lo ha definido, ni ninguna ley lo ha definido. Entonces, realmente la Constitución, en el artículo 128.2 A, literal A, faculta al presidente para nombrar a todos los funcionarios, menos aquellos que la Constitución o que otras leyes faculten
para dicha designación. Y entonces por eso es que procede lo que el 22 del mes pasado ya se hizo de nombrar o sea, por un tiempo provisional que no se sabe cuánto, en este caso sería, a quien era el secretario general de la alcaldía. Esa es la situación a lo que nos oponemos totalmente como partido, es que el presidente de la República intente nombrar a alguien ahí en esa posición, porque esa es una facultad que él no tiene, que no se la da la Carta Magna. Ahí está. Dando. Bueno, vamos entonces, José, al proceso donde está peleando para ser el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana ahora en este Congreso. ¿Cómo va eso? Ahí tienes una competencia con dos de tus compañeros valiosos también, Iván Lorenzo. Sí, buenos. Y Johnny Pujols. Buenos ambos. Y ambos, están los tres en la pelea. Sí. ¿Cómo va el asunto? ¿Cuántos votos son? ¿Quiénes van a votar? ¿Y cómo va el porcentaje para tú ganar esa? Mira, como todos los miembros nuestros saben, y para que la sociedad lo sepa, quienes votan son los miembros del Comité Central. Nada más. Nada más. Si finalmente se aprueba de esa forma como se está planteando en los estatutos, este próximo 28, 29 y 30 es la plenaria para aprobar, ¿no? Entre las reglas de juego, entre otros temas. En caso de que sea así, va a ser un universo de más o menos de 1.200 a 1.300 miembros. Entonces hay que completarlo porque ahora no hay tantos. Exactamente. Entonces va a haber un proceso previo para que se llenen las vacantes que hay, ¿no? Y por otro lado, pues que se complete todo eso. Entonces ya una vez estén todos los miembros, pues van a esa elección. ¿Tiene fecha? Que lo más probable sea el próximo mes. Yo espero que sea el próximo mes porque ya no se aguanta. Sí. No se aguanta que nuestro partido no cuente con una dirección política. Correcto. Validada, legitimada por la dirigencia de nuestro partido para hacer frente a un gobierno que ya arrancó sus últimos 4 años y que hay que hacer frente. Hay que hacer frente porque las prácticas que se han estado viendo, la gestión que han estado llevando a cabo en este mes y una semana y algo que tienen, realmente nos da una pincelada de lo difícil que van a ser los próximos 4 años. Entonces hace falta una nueva dirección política lista para hacer oposición, pero constructiva, con base, con fundamento y siempre al lado del pueblo, con las causas que el pueblo le duela, le interese. Uh-huh. Los reclamos, las expectativas de ese pueblo tienen que ser nuestras, porque si no, ¿quién podrá en este caso hacer eso frente a un partido que tiene todo el poder del mundo en los 3 poderes o en los 2 poderes, vamos a decir? Pero no me dijiste cuántas. ¿Cómo voy? No, yo voy, espérate, sí, yo voy puntero. Yo voy puntero. O sea, todo lo que yo he ido todo lo que yo he ido viendo a lo largo y ancho de este país, que he estado por los últimos 2 meses y algo, he estado visitando a los miembros de nuestro Comité Central, a toda la dirección media en las provincias, aún creo que me faltan tres provincias y ya ahí acabo. Ahora, lo que he ido recogiendo realmente es una identificación plena con lo que es nuestra propuesta, porque no es otra cosa que las ideas que tienen todos los compañeros que hay que llevar a cabo para transformar a nuestro partido y que sea un partido del siglo XXI para una sociedad del siglo XXI, de forma tal que luego de que reconectemos con una militancia que está ahí, que se encuentra hasta cierto punto desesperanzada, entonces reconectar con la sociedad. Porque todo partido que tenga vocación de poder tiene que responder a las aspiraciones de la sociedad a la que sirve. Conforme ya. Fernando te va a ayudar en Bánica. Yo estoy segura que eso va a ser así, Dantes.
El Partido Revolucionario Moderno, con la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados, dentro de esas solicitudes de la reforma que le ha hecho el presidente de la República, ellos han bajado la petición de 53 diputados, la reducción, lo han bajado a 20. Desde el PLD, ¿cómo se ve eso y cómo se ve la participación que ustedes pudieran tener en la otra fase de la discusión? Sí, bueno, desde un principio nuestro partido ha sido claro, es innecesaria. La reforma a la Carta Magna es innecesaria, porque si vamos a ver los dos elementos por los cuales se quería reformar, ¿no? Que era poner un candado a la repostulación, pues ya el artículo 124 es claro cuando justamente plantea que es una sola y nunca jamás. O sea, el que no entienda el concepto de nunca jamás, realmente, pues creo que tiene un problema de lectura comprensiva. Número uno. Y el otro era la independencia de un ministerio público, que es este propio gobierno que ha dicho en estos 4 años que es un ministerio público independiente. Entonces, si en estos 4 años se ha contado con un ministerio público independiente con el actual marco constitucional, ¿por qué cambiarlo? Bueno, que la figura del titular, para que no lo escoge el presidente, vamos a cambiarlo de forma tal que sea a través del Consejo, de la magistratura. Pero ¿qué es lo que se está planteando? Aquí lo que se está planteando es algo que reduciría aún más la poca independencia que pudiese tener un procurador cuando el presidente ni siquiera una terna manda, es a una persona que está presentando como candidato para ese puesto, ¿no? Por un periodo de 2 años. ¿Qué independencia puede dar un periodo de 2 años? Va a ser un procurador que va a tratar de siempre granjearse la simpatía de quien lo haya propuesto, porque en 2 años sabe que puede irse para la calle. Entonces, lo cierto es que no hay ninguna razón. Como esos 2 argumentos se le han caído antes de él presentar el proyecto, entonces incluyó nuevas cosas. La reducción de los diputados. Y hemos intentado ver cuál es la lógica para la reducción de 53. O sea, ¿por qué 53? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 35? ¿Por qué no más? ¿Cómo ellos llegaron al número de 53? ¿Qué estudios llevaron a cabo para determinar que la representatividad, la representación de los ciudadanos en ese órgano del Congreso estaría más fortalecida con la reducción de 53, y hoy saltan que con ¿cuánto fue que tuvo? 20. Con 20. O sea, eso es para que tú veas que no hay ningún estudio con ningún rigor que te haya a ti dicho son 53 porque nosotros tenemos tantas circunscripciones y en función de los municipios que han ido creciendo, que ahora en vez de 158 hay uno nuevo, etcétera. O sea, no hay un estudio. Fue un número así tirado, 53. Y la muestra de eso es que luego de una reunión de unos diputados con el partido de gobierno, quedan totalmente claros y hay un consenso en que sean 20. ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está el criterio? Cuando tú lees la carta que el propio presidente manda para justificar su proyecto, dice sobre ese punto que es a los fines de eficientizar la labor de la Cámara. Entonces eso quiere decir que la Cámara no funciona bien con 190 diputados. Funcionaría bien con 20 menos. Pero ¿cómo se llega a ese número? Y y cuando veo esto es contradictorio. ¿Por qué? Porque se frizó en el 2010 a 190, ¿no? Pero la población ha ido creciendo, la demografía ha cambiado y las circunscripciones electorales han sido impactadas por un aumento de la población. Y recordemos que nuestra democracia es representativa. Entonces, yo creo que es todo lo contrario. No se debería limitar. Pero si ya se frizó en lo que hay hoy, pues mantengamos lo que hay hoy. Sí. No le veo ningún sentido ni al número, no tiene un fundamento de por qué ese, y mucho menos que hayan entonces de golpe y de porrazo quedado en que, ok, con 20 basta.
no tiene sentido. O sea, yo quiero retomar la pregunta de Susana. Sí. Y como tú bien lo has dicho, la Constitución no faculta al presidente porque la ley manda a la Constitución, pero manda a la Constitución del año 2003 y la ley del año 2007. Así Entonces es. la Constitución del año 2010 establece la forma de cómo se escogen los alcaldes, más no cómo se pudieran sustituir, porque la ley es que establece la sustitución y manda a la Constitución. Así es. Sin embargo, el funcionario, de acuerdo a la propia ley, que va a actuar de manera provisional sería el secretario general, pero le dan un plazo de 90 días. ¿Quién? O sea, se lo da. la ley establece... La ley no establece. No establece los 90 días para Ese es el problema, que la provisionalidad no está en la Constitución ni en ninguna ley. Claro, un poco lo que él dice. Lo que Sí. pasa es que la única referencia a los interinatos está en el reglamento de función pública cuando se refiere a ocupar de manera interina puesto de carrera. Dice el plazo máximo es 90 días. En este caso no son de carrera. Exacto. Pero podríamos interpretar que lo único que hay es algo de 90 días. Más de 90 días ahí, Pero, ya la legitimidad no está, claro, aunque no se refiere a ese tipo de vacancia. Totalmente. ¿verdad? Ese es el tema. Pero- Como pero no hay una definición. Sí. La pregunta es la siguiente, Sí. para que me argumente con el criterio Sí. de los 90 días. Es el tema, ¿qué hacer? ¿Cuál es la legitimidad que puede tener un funcionario que tiene que ser electo por un puesto, en un puesto mediante el voto directo y el voto popular cuando está ahí de manera administrativa? O sea, ¿cuál es el mecanismo que se va a utilizar? ¿Va a provocar esto un debate que permita hacer esas correcciones? ¿O vamos nosotros a tener la oportunidad de poner funcionarios de manera administrativa por la voluntad de un individuo cuando la Constitución dice que ese funcionario tiene que ser electo mediante el voto popular? No, mira, ya lo ha provocado. Hay un gran debate sobre este tema y lo cierto es que por el hecho de que la provisionalidad no está definida y ese reglamento de la función pública es para los funcionarios de carrera, ¿qué ocurre? Las elecciones tienen consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de las elecciones es que se escogen representantes, senadores, diputados, alcaldes, ¿no? Entonces, un Congreso votó por una ley, la 17607, y planteó en ella dos mecanismos de sustitución. Uno, que ya no es posible porque con la Constitución del 10, ese párrafo 1 es inconstitucional, ¿no? Porque choca con el 128.2A. Y otro, que es el que te da la solución que han aplicado. Eso es lo que tú tienes hoy. Pero Ahora, la aplica a los senadores y diputados, más no ¿el qué? directamente a la alcaldía. ¿Cómo que? ¿Qué? La sustitución. No, la 17607 es solo sobre el distrito y los municipios. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tú me estás planteando que tiene que ser por voto popular, y es cierto, por voto popular fueron cada uno de ellos. Ahora, ¿y cuando hay una ausencia de un senador o de un diputado? La Constitución dice qué hacer. Exacto, pero ¿qué ocurre? La persona que lo sustituye fue... ¿Cómo llegó ahí? Pero la Constitución dice que en base a una terna de los partidos políticos, Claro, no, pero no lo dice en función de las alcaldías. Pero la Constitución dice en el 128.2A que le corresponderá nombrar a todos los funcionarios al presidente, menos los funcionarios que la Constitución o que otras leyes le otorguen la facultad de designar. Entonces ahí es donde tú tienes el problema, que la 17607, ¿no?, tiene la facultad. El Congreso le dio la facultad al Consejo Municipal para que en ausencia del síndico y de la vicesíndica, cosa que nunca habíamos visto, se designe a alguien. El problema está en cómo tú resolver la provisionalidad. Y ahí, si nos vamos a, no sé, la interpretación constitucional, los sustitutos de los senadores, de los diputados, hasta del presidente de la República, ¿por cuánto tiempo es? Completan el periodo. Para completar el periodo. Entonces, pudiéramos hacer una inferencia de que como ellos también son electivos, ¿no? Cuando un senador se ausenta de manera definitiva por muerte, por lo que fuera, y se somete a la terna y se selecciona a uno, esa persona que no fue electa por el pueblo,
La Constitución Pero es dice... que la Constitución lo establece. Sí, pero la Constitución Sí. dice que la ley faculta a otros órganos a designar. Y ese órgano, que es el Consejo de la Alcaldía, en el artículo 64, párrafo 2 de la ley 17607, tiene la facultad. Es un tema que hay que ver. Entonces se habla La de... reforma constitucional será un buen tema para llenar ese vacío, el tema de municipal. Pero Pudiera ser, pero no es quiero necesario traerte- hacer la reforma. Sí. Definitivamente hay un limbo jurídico, no hay duda de eso. Ahora bien, tú eres partidario de que se quede, de que lo designe de manera permanente, porque ya sabemos que en cuanto a la transitoriedad tampoco eso está definido, ese consejo, o tú estarías de acuerdo para el llamado a unas elecciones especiales. ¿Cuál crees tú Mira lo que sería la vía más legítima en esta situación? Mira lo que ocurre. Lo que ocurre es que hay una ley, hay que cumplirla. Eso es lo que manda la ley. Entonces, cuando tú te vas a la ley electoral te plantea que la Junta Central tiene la facultad de convocar a elecciones extraordinarias. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que no te dice en cuáles casos. Pero cuando te vas a la ley del Tribunal Superior Electoral, que es el que tiene la facultad de anular un proceso electoral, dice cuáles son los 5 casos en los que se anularía un proceso electivo y se convocaría a nuevas elecciones. Y ese caso no se encuentra ahí. Mi posición, mientras tanto, la ley 17607 está ahí, gústenos o no. El tema de la provisionalidad es el problema. Pero lo que no podemos, bajo ningún concepto, es permitir que un poder del Estado designe a funcionarios que la Constitución no le ha dado esa facultad. Totalmente para de hacer. acuerdo contigo. El pasado julio, el amigo Amarante Baret, 11 de julio, hizo una rueda de prensa junto con el ex senador del Castillo y con el ex candidato a alcalde Domingo Contreras. Ellos ahí prácticamente hablan de que el presidente Danilo Medina sirva de abrirle paso, pasar la antorcha, como diría hoy Leonel Fernández. Y que Finalmente ya la pasó. su protesta, no. Dijo que se la devuelven. ¿sí? Él dijo que se la quiere pasar, pero Que la quiere pasar y que se la nunca devuelven. se la devuelven. Yo no sé a quién se la pasaba. ¿A quién se la pasó? A su hijo, pero bueno. Sí, ¿cuándo Sí. se la pasó? Bueno, pero Pronto. dime. El Dime. tema es que ellos dijeron estar de acuerdo con que el presidente Danilo Medina cumpliera su promesa de no aspirar. Realmente el presidente Medina, también aclamado por el Comité Central, dice, acepta aspirar de nuevo frente a Domínguez Brito. Pero ese grupo, esa nueva corriente, fue ahí una especie de como de oposición. Salud. Es una especie de oposición el presidente Danilo Medina. No sé si tienen candidato a la Secretaría General todavía, pero hace unas preguntas a Amarante Bader que creo importante que tú las contestes. Habla de que los aspirantes de la presidencia y Secretaría General del PLD, dice Amarante en un tuit, en un post, Sí. deben explicar cómo se relacionarán con la estructura del partido, medias y de base, ayudarán a pagar los locales, qué harán para elevar la moral del ejército y dónde están sus planes. ¿Qué harán para elevar la moral del ejército morado? Te pregunto, sobre todo a ti, Bueno, como candidato. yo estuve en Moca hace como 3 o 4 semanas y yo ahí le presenté a los compañeros de Moca cuál es nuestra propuesta. ¿Y Amarante estaba ahí? Él estaba cuando yo llegué, pero iba casi saliendo y no pudo quedarse, por lo que lamentablemente no pudo escuchar la propuesta. Pero es una propuesta que se ha circulado a todos los miembros del Comité Central, o sea que está ahí. Yo creo que lo primero que hay que hacer realmente es tener claro que hay que llevar a cabo un proceso de reestructuración interna de los organismos. ¿Por qué? Porque nuestro partido, si bien es cierto que tiene una presencia en los 159 municipios, no es menos cierto que la estructura orgánica no está actualizada, para que se entienda, ¿no? Y hay que revisar todo eso. ¿Por qué? Porque es como que tú cuentes con un batallón en los documentos y en la práctica, en el campo, realmente no exista en los números que te han dicho los documentos. Entonces, luego de un proceso electoral donde nuestro partido lamentablemente tuvo un desempeño poco exitoso,
pues hay una apatía, ¿no?, de esa militancia y de esa dirigencia. Y yo creo que tan pronto como se concluya el Congreso y se comience a implementar lo que hemos puesto en el papel, porque el gran problema que hemos estado padeciendo desde hace muchos años es que en los últimos 2 congresos hemos puesto en papel muchas cosas para transformar el partido, pero no lo hemos llevado a cabo. Entonces lo que toca ahora es implementar todas esas decisiones que van a fortalecer la estructura, a cambiar la estructura de manera tal que sea más efectiva y más eficiente en el territorio. Y cuando una militancia y una dirigencia vea que la alta dirección está comprometida con ese proceso, trabajando día a día en el territorio, porque yo digo que yo quiero un partido vivo en el territorio y que voy a ser un secretario del territorio, del territorio. ¿Con Domínguez o Danilo? Voy a garantizar de que esa militancia y esa dirigencia se sienta motivada. ¿Por qué? Porque van a ver en la alta dirección un compromiso, una determinación, una entrega y una dedicación para levantar y fortalecer este partido por el bien del pueblo. Porque aquí es que hay futuro, señores. En el PLD es el partido que hay futuro y que cuenta con los técnicos más capacitados para que se dirija el Estado y que se transformen vidas, pero de una manera positiva, no como ha pasado en estos últimos 4 años. Un gusto saludarle, don Gracias. Al igual que al equipo que le acompaña. Gracias. Usted recordaba hoy, como todos recordamos, los 61 años del golpe de Estado al profesor Bosch. En ese sentido, y usted hablaba de democracia hace un momentito, sí. ¿Cómo vislumbra la democracia en República Dominicana? Estudios recientes afirman de que hemos avanzado y que estamos en la 10ª, que somos el 10º país con una democracia fuerte, robusta. ¿Cómo usted lo vislumbra y lo percibe? Mire, yo creo que la democracia es el pilar, es uno de los pilares del Estado en el que nos encontramos, el Estado social, ¿no?, y democrático. Sin embargo, en los últimos 2 años vimos una serie de prácticas por parte del gobierno y del partido de gobierno que socavaban al sistema de partidos y por vía de consecuencia a la democracia. Para nadie es un secreto que se produjo toda una estrategia de compra de dirigentes de otros partidos. Para nadie es un secreto que se dio dinero, se ofreció candidatura, y eso hace daño a la democracia. Y mientras aquí no se entienda que los partidos políticos son el sostén de la democracia, se corre el riesgo de que nuestro país llegue a la situación política, económica y social de otros pueblos hermanos. Ahí está el caso de Venezuela, está el caso de Perú, está el caso de Ecuador, está el caso de Bolivia. Hay muchos referentes que no quisiéramos tener, pero están lamentablemente. Entonces yo realmente aspiro a que en estos 4 años el partido de gobierno, en vez de debilitar a la democracia, como con actos como los de la alcaldía de La Vega, que ese es otro acto que atenta contra la democracia. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese pueblo desconfía ya de ese partido, porque fue engañado, y en la propia medida en que crece la desconfianza en el partido, en los partidos, la credibilidad en los partidos, entonces puede dar paso en un tiempo que no lo sabemos a un outsider o a alguien de fuera del sistema, que son los que usualmente se autoproclaman los mesías, que dan al traste con la estabilidad social, política y económica de cualquier país. Antes, la oposición dominicana, si bien no tiene un sistema parlamentario, pero sí hubo maestros de la política, y muy especialmente el profesor Bosch, que hoy ha sido mencionado por el tema del golpe, dio cátedra cuando le tocó dirigir oposición, de cómo le hacía frente a cada problemática con sus técnicos, con sus talentos del partido, de cada área. Y precisamente creo que tu participación con respecto al tema de la alcaldía es una demostración de que cada cual dentro de sus asuntos específicos debe cumplir su trabajo también dentro de la oposición. Ahora bien, ya que aspiras al puesto de secretario general, mencionaste ser
un secretario general del terreno. ¿Podría decir en unos términos prácticos que la gente que te escucha los interprete correctamente? ¿Qué te diferenciaría en la dirección de ese organismo tan importante para un partido como la Liberación Dominicana? Mira, yo lo que te puedo comentar es lo que yo voy a hacer. No sé cuán diferente sea de las propuestas de mis compañeros, porque no las tengo claras. Algo que yo he recogido, no solamente en este proceso interno, en los últimos años, la queja de esa militancia y de esa dirigencia ha sido una constante. Nos han abandonado, nos dejaron solos. Cuando éramos funcionarios en el gobierno, no nos recibían, no nos devolvían llamadas, no teníamos dónde acudir. Había una situación en una demarcación X y se trataba de resolver, pero nunca se resolvía. No nos escuchaban. Pero lo mismo pasa ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú agarras todas esas variables, tú te das cuenta que estás ante un partido cuyos miembros entienden que debe haber una vinculación mayor de parte de la dirección política. Y el secretario, en este caso, es el principal ejecutivo del partido. Entonces, cuando yo digo que quiero ser un secretario del territorio, quiero decir que quiero trabajar con las direcciones municipales en su proceso de transformación, de fortalecimiento, y no solamente ir un día allá de visita o no ir. Pero por otro lado, el tema de traer a toda una dirección municipal aquí a la capital, a la Casa Nacional para una asamblea, hasta eso tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que vayan 2 o 3 personas a que vengan 30, 40. O sea, es el fondo y la forma. Entonces, cuando hablo de territorio, hablo de estar en el día a día con las direcciones municipales en su proceso de fortalecimiento. Cuando hablo de contar con un partido vivo, hablo de que el partido se sienta en cada demarcación. Entonces, eso es que el partido tenga locales en cada demarcación. Lamentablemente, si cuando yo sea secretario general, en un plazo de un año mínimo, nosotros vamos a contar con los 32 locales provinciales. Y donde ya hay, pues vamos a ampliar a lo municipal. Pero hay otro tema también. Un secretario en el territorio es un secretario que está al tanto de las falencias que están ocurriendo con las direcciones locales, y en ese sentido el orden y la disciplina es fundamental. Nosotros como partido, parte de volver a las raíces es recuperar eso que nos distinguió como un partido único en América, como dijo don Juan Bosch. La formación por un lado y el orden y la disciplina. Correcto. Entonces, un partido sin orden y sin disciplina, lamentablemente no va a ser exitoso, y un partido sin formación tampoco. Entonces, dentro de 6 meses, luego de que yo sea el secretario general, quiero trabajar con las direcciones provinciales para integrar los 32 tribunales de ética y de disciplina. Porque además es un mandato de la ley de partidos. La ley de partidos exige que todos los partidos tengan este órgano para poder trabajar con todo ese proceso de disciplina interna. Entonces, a eso yo me refiero cuando hablo de un secretario en el territorio, un secretario que acompañará a su dirigencia y a su militancia en las 32 provincias y en los 159 municipios. ¿Iba a agregar algo más el señor Fernando Ramírez? Sí, simplemente preguntarle, hay un líder en el PLD. Claro. ¿Cómo así? El expresidente Medina. Por esa razón. Hay líderes, pero el líder máximo y el que tiene la facultad de cohesionar, o no la facultad, el que tiene la fortaleza. 7 exposiciones de Dante son. Hay una que dice que Danilo no tuvo nada de responsabilidad en los resultados de las elecciones. Y todas son, o sea, tú no haces tu tarea, tú no ves cómo estás pensando. Oh, pero claro, óyeme, ¿por qué? Algo fácil. El líder máximo, líder y guía. A ver, pero ¿cómo le cargo yo el dado al presidente de un partido que no fue candidato? No. Ni a la presidencia de la República, ni a una alcaldía, ni a una senaduría. Entonces, ¿por qué no hayamos sacado un senador? Las responsabilidades de quien haya presidido el partido. No, es una responsabilidad compartida de la organización política. Así es que yo lo veo, por lo menos. Si gana, él ganó todas, pero si pierde, no tiene. Yo con eso gano. Dante, después de escucharte decir sobre el PLD
que no sacó un senador. El PLD surge en 1973, participa por primera vez en un proceso electoral en 1982. No saca un senador, pero en 1986 hasta el 2020 todos los procesos electorales, no participó en el 78, hasta todos los procesos electorales había tenido senador en el Congreso. En este caso, usted menciona y dice que hubo una cacería de parte del gobierno, pero lo mismo ustedes hacían, porque los ejemplos están ahí. ¿Qué pasó con el PRD? Bueno, ahora la pregunta mía va a ser, ¿cuál fue los resultados? ¿Por qué fueron esos resultados del PLD? ¿Qué el PLD hizo tan mal que le fue tan mal en ese proceso electoral? Ok, lo primero es que debo aclarar que el PLD en ningún momento hizo una cacería de nadie. Yo soy testigo. Todo lo contrario. Hubo muchos alcaldes que le pedían al gobierno central que le ayudase con obras. Inclusive hubo muchos que se ofrecieron para ir a nuestras filas. Y el presidente Medina, yo testigo de excepción, en cada acto de entrega de títulos le planteaba, cuenta con eso, pero quédate en tu partido. ¿Por qué? Porque Villa Fundación, porque el caso de más de 20 que querían pasar a nuestras filas y él les dijo claramente, es que lo que yo voy a hacer es por la comunidad, no es para que tú te pases para acá, quédate en tu partido. Esa fue su accionar siempre. Siempre. Por lo que no es cierto que nuestro partido se haya dado a la práctica, y mucho menos de la forma tan descarada, tan descarada que este gobierno lo hizo, que se renunciaba un día, al día siguiente lo estaban juramentando en el PRM y todos tenían, vamos a decir, como una especie de template, de carta, de que era porque ya los principios no existían en nuestro partido. Y la otra pregunta que tú la pregunta que tú me hiciste fue... yo te hice la pregunta, ¿por qué el PLD? ¿Por qué el PLD quedó como quedó? Correcto. Bueno, lamentablemente desde hace 4 años la sociedad nos mandó un mensaje. Correcto. No los vemos como interlocutores válidos. ¿Por qué? Se desconectaron de la sociedad. ¿Pero por qué pasó eso? Eso va mucho más allá. Es porque el partido, como instrumento político, dejó de existir desde el 2004. Desde el 2004, el partido, luego de la masificación, nos transformamos en una maquinaria electoral que solamente se aceitaba para la coyuntura electoral, pero en el día a día no hacía trabajo en el territorio, y por vía de consecuencia el interlocutor de la sociedad es el partido, no el gobierno. Entonces el gobierno sustituyó al partido, desempoderó a los y desautorizaba a los dirigentes, y por esa razón los dirigentes de cada lugar fueron perdiendo credibilidad, poder político, ¿no? E influencia en el electorado. Así es. Y creíamos que por satisfacer las expectativas, los reclamos que el país estaba requiriendo en esos años, ya íbamos a contar con ese favor del pueblo para siempre. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú satisfaces una expectativa, se crea otra. Y como no había ese instrumento de interpretación social que era el partido, porque no existió del 2004 al 20, nadie sabía lo que la sociedad estaba demandando como nuevo reclamo, como nueva expectativa. Temas de medio ambiente, temas de transparencia, temas de no impunidad, etcétera. Creíamos que con tener una macroeconomía bien saludable, con precios controlados, con un turismo muy pujante, apoyo al campo, políticas públicas de salud, de educación, de construcción de obras viales, que con eso ya nosotros íbamos a contar con el favor del pueblo para siempre. Pero el pueblo es un ente social y evoluciona, y el partido no lo hizo a la par. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, no existió desde el 4 hasta el 20, y eso trajo como consecuencia de que en el 2020 simplemente no se identificaran con el partido y no votaran por nosotros. Y en los 4 años no fuimos capaces de reconectar. ¿Por qué? Porque el partido, que sí comenzó ya a operar como partido, no llevó a cabo las transformaciones internas para adecuarse a la sociedad del siglo XXI, que es lo que queremos hacer luego de este Entonces el PLD no se preparó para hacer oposición como secretario general. El PLD no se preparó para hacer oposición, entonces. Es que no, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo estoy hablando del partido como instrumento político. No se transformó
para mantenerse al lado del pueblo y, como dijo Jaime David Fernández Mirabal en el 99, poner el oído en el corazón del pueblo. Dantes, tú mencionaste algo. ¿Cómo? Dejó de ser el partido para ser el gobierno. Exactamente. Dantes, mencionaste algo interesante de recuperar organismos de disciplina. Los partidos políticos dominicanos, después de la creación sobre todo del Tribunal Superior Electoral, prácticamente no han resuelto un solo problema interno que no llegue a esa instancia. Pienso que ese ha sido un aspecto importante para quitarle hasta legitimidad o fuerza a los partidos interna. Es interesante porque no oigo a mucha gente hablando de ese tema. Me parece que ha sido tan importante como todo lo que has descrito, para que a veces algunas fuerzas políticas, esto incluye al propio PLD y a otras tantas más le cabe, creo, el sombrero, hayan ido perdiendo poco a poco ese orden interno que antes era, digamos, tan exacto, simétrico en los territorios. Definitivamente que hay mucho que mejorar. Parece que tratas de tener las ideas claras de hacia dónde y por dónde empezar de cara a la posibilidad de ser seleccionado, ¿no?, como secretario general de tu partido. Así que finalmente, para cerrar aquí, ¿qué instas a tu partido a hacer de cara al proceso que has dicho no debe prolongar demasiado los plazos? Bueno, ya nos encontramos en la fase final de la plenaria. Y la invitación a los miembros del Comité Central. Claro que sí. Ahora, el 28, 29 y 30, nos vamos a prácticamente focalizar en lo que es la aprobación de las 15 áreas de temas que se discutieron en este Congreso, desde la declaración de principios, los estatutos, la línea política nacional, internacional, iniciativas al Congreso, medio ambiente. 15 temas de los cuales debe surgir el ADN del partido del siglo XXI. Entonces, en esos 3 días, toda nuestra dirigencia, toda nuestra militancia va a estar votando por las propuestas para ese ADN nuevo que deberá tener nuestro partido. Una vez concluido con eso, entonces ya vamos a la fase electiva. Entonces, lo importante es que se tenga claro que tan pronto como se escoja a la nueva dirección política, el comité político, el presidente y el secretario general, es a trabajar 24/7 de lunes a lunes. El que no esté preparado, el que no tenga la dedicación para estar en esto y para que sepa que esto solamente se hace remangándonos y trabajando hombro a hombro, porque esto no es trabajo de un solo hombre, sino de un equipo, entonces que lo vaya teniendo claro, que eso es lo que vamos a hacer desde la Secretaría General Institucional, que pienso encabezar con el apoyo de mis compañeros del Comité Central, porque yo quiero un partido de todos, pero para todos por igual. Una Secretaría General Institucional que represente a todos los PLDistas, no a una facción ni a un grupo del partido, porque el grupismo le ha hecho mucho daño a mi partido, y yo creo que ya es hora de que esas prácticas se superen, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder contar con un instrumento político que don Juan nos legó y que no podemos permitir que se extinga, porque sería un grave atentado contra la democracia dominicana, y más luego de los 8 años de gobierno del presidente Medina, que para mí, y creo que para mucha gente, son los mejores años de gobierno de la época democrática en este país. Entonces, sería muy penoso que, por un hecho de no transformarnos como se debe, de no escuchar a la sociedad en sus reclamos, en sus expectativas, y lo que nos está pidiendo para volver a creer en nosotros y para volver a vernos como sus interlocutores, no lo hagamos. Con José Dantes en la Secretaría General pueden tener la certeza de que nosotros vamos a implementar ese ADN nuevo que salga del 10º Congreso, y van a contar con un secretario en el territorio acompañando a las 159 direcciones locales. Mi referente de secretario general, Lidio Cadet y Reinaldo Pared Pérez. Saco de los dos cosas. Bueno, lo que ocurre es que tanto Lidio como Reinaldo fueron los 2 secretarios generales que más tiempo duraron. Y entonces tienen todo un trabajo hecho ahí. Y lo cierto es que Lidio Cadet, que fue el único secretario que cuando llegamos al gobierno se quedó siendo secretario. Sí.
Sí. Y mantuvo el vaso comunicante partido-gobierno. Y por eso funcionó el partido en esos 4 años. Aún estábamos en el gobierno. No hubo un solo día que tú ibas a la Casa Nacional. Sí, exacto. ¿Y Reinaldo dejó de ser secretario? Yo no No, entiendo. Reinaldo no dejó de ser secretario. Pero no fue al gobierno. No es lo mismo. dijo Livio. Que no fue Livio el fue al único. gobierno. Pero ya luego de que no No, era para que secretario. ahí no hizo nada donde tuvo, pero él dice tuvo que en en el el gobierno. 96. No. Fue de ética. Mientras fue secretario Fue el que general creó eso. mientras fue secretario general del Lo- PLD, se lo ocupó que- del PLD. Lo que yo me refiero fue un secretario que aún estando en el gobierno, el partido no tuvo una función pública, se mantuvo como secretario. Es a eso que yo me estoy En el refiriendo. 96, cuando llegaron al En el gobierno. 96-2000. Bueno, gracias José Dantes por esta Muchísimas participación, gracias a ti, a tu equipo Charlie que te Nash. acompaña, gracias por estar con nosotros y por darle al país que escuche una vez más tu visión, tus objetivos y sobre todo cómo señalas las necesidades de lo que entiendes tu partido debe hacer y puede hacer para volver a tener el favor de los dominicanos. Gracias y te deseamos éxito, te deseamos obviamente que puedas trascender en esta justa y que por supuesto el Partido de la Liberación Dominicana siga siendo una herramienta importante, clave de la construcción de nuestra democracia. Muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad, don bienvenido, y bueno, y darle las gracias a quienes me acompañan, Flavio Sánchez, alcalde de Arroyo Cano, Miguel Paulino, miembro de nuestro Comité Central de Santo Domingo Oeste, Juan Luis Bello, miembro de nuestro Comité Central, Hernán Paredes, miembro de nuestro Comité Central, Marcial Alcántara, miembro de nuestro Comité Central, y otros que se quedaron por los tapones. Y las damas, sí, lo que pasa es que hubo unas cuantas damas que por un tema de tiempo, de arreglarse el pelo y eso, ay, que no va a poder llegar. Mira, Eso, Las pero- compañeras son tan me plásticas pidió que no te pudieron venir. saludara. ¿Quién, perdón? Que te diera un fuerte abrazo. Tu hermano Ariel Jiménez. Ese es mi hermano Que te está del alma. escuchando. Mi hermano del alma, lo quiero muchísimo y muchos éxitos para él. Gracias, Dantes. Y así nos vamos, Felipe, gracias. Voy a compartir contigo en el comité político. La cosa. Excelente. Bien ahí también. Bien ahí. Nos vemos, llévatelo, Cundo.